Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que es método de esterilización y desinfección. Es importante que conozcamos este tema porque médico quirúrgico hay que tener en cuenta mucho dentro del área. En un laboratorio médico, en la esterilización y desinfección se logra por los siguientes métodos. Diferentes métodos hay de esterilización y desinfección. Y algunas de ellas son calor húmedo. Generalmente calor húmedo es el autoclave. Puede ser también una olla de presión o evolución. Está también el calor seco, que es un horno de aire caliente. Está también la desinfección intensiva por inmersión en productos químicos. Cuando ya utilizamos productos químicos y ahí sumergimos nuestros elementos que vamos a desinfectar. Desinfección por frotación con un producto químico también en cuanto a superficies. O también equipos o materiales que podemos desinfectarlos de esa manera. La esterilización, su definición, antes que nada, inactiva, o sea que mata todos los virus, bacterias y esporas. La esterilización es ausencia de virus, bacterias y esporas, ¿sí? Tenemos lo que es esterilización por vapor a presión durante 20 minutos. Esto, por ejemplo, utilizamos una olla a presión o autoclave. Se realiza, como aquí nos dice, durante 20 minutos a 121 grados Celsius. También tenemos la esterilización por calor seco, que se realiza durante más tiempo nada más. Esto es durante 2 horas. Y en un horno eléctrico lo podemos realizar también. El calor húmedo. El calor húmedo es el autoclave, este famoso que tenemos en el hospital. Es un procedimiento de elección para el instrumental médico de uso repetitivo. El autoclave o ollas a presión deben funcionar a 121 grados Celsius durante un mínimo de 20 minutos, dice. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es olla a presión también para esterilización. Es un tipo de autoclave también. Llamamos olla a presión y generalmente estas ollas son cacerolas amplias construidas para cocinar alimentos con gran rapidez, empleando lo que es vapor a presión. ¿Sí? En los laboratorios pequeños se pueden utilizar este tipo de ollas a presión para esterilizar utensilios de aquellos que se recolectan muestras. ¿Cuáles son algunos materiales que se emplea para esterilización en autoclave? Tenemos los tubos de muestra, las placas de Petri. Tenemos también que esto hay que envolver con papel craft y se atarán con cordeles, dice. Esto, por ejemplo, son generalmente los envoltorios que se usan para poder llevar a esterilización. ¿Sí? Hay un papel especial medio de color marrón y estos son los papel craft. Las pipetas. Las pipetas son tubos amplios y largos que se pueden envolver también en varias hojas y en este tipo de papel craft también. Tenemos también lo que es ebullición. Ebullición es un procedimiento de esterilización. Se debe usar cuando no hay otra alternativa. Se usa un recipiente especial para esterilizar por ebullición. Si no es una cacerola, dice. Esto es prácticamente hervir, ¿verdad? Nuestros instrumentales. Ya está prácticamente obsoleto, ¿sí? Se está utilizando menos en la actualidad. Pero es importante que sepamos también que también anteriormente se utilizaba esta forma de esterilizar instrumentales médicos, ¿sí?
¿Cuál es el procedimiento que se realizaba en la ebullición? Se llenaba con agua el fondo de la olla. Se colocaban los materiales que se van a esterilizar. Los utensilios estaban envueltos. Se deberán poner en posición vertical y se le colocaban los utensilios metálicos, que son las pinzas, como por ejemplo, en el recipiente cuando el agua estaba hirviendo y se hervía durante 20 minutos los utensilios. El calor seco ya es un horno de aire caliente, ¿sí? La esterilización por calor seco en horno eléctrico se emplea con utensilios de vidrio o de metal, ¿sí? Tenemos el tiempo de esterilización en el horno de aire caliente, que es aproximadamente 2 horas. Los hornos domésticos constituyen un buen recurso para la esterilización por calor seco. También en las casas mismas a veces necesitamos esterilizar gasas o instrumentales, ¿verdad? Y se puede utilizar los hornos domésticos, ¿sí? Lo que tenemos en la casa comúnmente. ¿Cómo se prepara? Preparar el material que se va a esterilizar del mismo modo que un autoclave. El papel empleado para envolverlo deberá ser tomado de un color oscuro, dice, ¿sí? Generalmente es el marrón oscuro que se envuelve lo que es los materiales para esterilizar. Si el color del papel es amarillo pálido, indicará que el horno no se ha calentado lo suficiente, dice. Si el papel se ha ennegrecido, indicará que el horno se ha calentado demasiado, dice, ¿sí? El color del papel entonces nos va a indicar más o menos que el tiempo, ¿verdad? Aproximado, nosotros vamos a medir también, que como nos decía aquí, ¿verdad? 2 horas aproximadamente. Y nosotros con el color de papel podemos verificar, ¿verdad? Que esté esterilizado nuestro material, ¿sí? Cuando está más oscuro. El flameado es otro procedimiento de esterilización. Se utiliza con utensilios metálicos como pinzas o bisturís. ¿Cuál es el procedimiento? Se coloca los utensilios en una bandeja metálica y se añade unas 10 gotas de etanol y se enciende el fuego, ¿sí? Esto anteriormente es la que se realizaba también. Hoy en día, poco o nada, se utiliza lo que es el flameado. Tenemos también la desinfección intensiva por inmersión en productos químicos, ¿sí? Los desinfectantes químicos son productos desinfectantes comerciales. Es esencial, ¿verdad? Pues estas diluciones son recomendadas para desinfectar los instrumentales, por ejemplo, ¿sí? Aquí nos dice desinfección intensiva. Lo que realiza es inactiva, mata todos los virus y bacterias, pero no las esporas. Bueno, es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Que una desinfección intensiva igual no es sinónimo de esterilización, ¿sí? Se hace previo a lo que es la esterilización. Hasta ahí podemos realizar. Lavar siempre los instrumentales, desinfectarlo y después llevar a esterilización, ¿sí? Aquí nos da ejemplo de un montón de desinfectantes que por inmersión lo podemos utilizar durante 30 minutos. Tenemos, por ejemplo, los productos que son hipoclorito de sodio, la cloramina, alcohol etílico, alcohol isopropílico, yodo povidona, ¿verdad? Por el formol, ¿verdad? Que es formaldehído, grutalaldehído, tenemos también peróxido de hidrógeno, ¿sí? Todito esos son productos desinfectantes. Los principios generales de los desinfectantes, ¿sí? La mayoría de los desinfectantes químicos tienen efectos tóxicos, ¿sí? Por eso siempre hay que emplear guantes cuando vamos a lavar instrumentales o cualquier
material que vamos a desinfectar, ¿sí? Hay que utilizar guantes, delantal y protector ocular, dice. Primeramente al diluir el desinfectante, ¿sí? Y después cuando nosotros ya utilizamos con los materiales. En la práctica, los desinfectantes químicos no son confiables porque pueden quedar inactivadas por la sangre o en cualquier otra materia orgánica, dice. También pueden perder rápidamente su potencia si se guardan en un sitio caluroso, ¿sí? Cuando está en un ambiente demasiado calor, ¿verdad? Este puede perder su eficacia también, ¿sí? Hay que saber guardar en el lugar correspondiente los desinfectantes también, ¿sí? Aquí nos dicen que son medio tóxicos, ¿sí? Que no se puede emplear sin guantes. Tratemos de sí o sí utilizar, ¿verdad? Guantes o equipos necesarios cuando nosotros vamos a lavar los instrumentales. Desinfectar, en este caso, los instrumentales antes de esterilizarlos, ¿sí? Antes de utilizar un hipoclorito de sodio, antes de utilizar formol, peróxido de hidrógeno, glutaraldehído. Van a ver en la práctica que esto hay comúnmente en los hospitales, ¿verdad? Con los líquidos especiales que vamos a encontrar. Entonces, tener mucho cuidado cuando manipulamos, ¿sí? En el caso de instrumentales punzantes o cortantes, dice, solo debe utilizarse como último recurso cuando no se puede recurrir a la esterilización, dice, asegurando que se limpie minuciosamente el instrumental antes de sumergirlo en el desinfectante químico, dice. Los desinfectantes químicos, aquí nos dicen lo que están disponibles. Tenemos hipoclorito de sodio al 0,1%, 0,5%, cloramina al 2%, etanol al 70%, alcohol isopropílico 70%, yodo polividona 2,5%, formaldehído 4%, el glutaldehído al 2% y el peróxido de hidrógeno al 6%. También tenemos lo que es desinfectantes por frotación con un producto químico. Aquí, por ejemplo, la frotación con un desinfectante adecuado es un procedimiento aceptable en el caso de superficies, dice. Superficies que llamamos a las mesas, a las camas, todo lo que está en el mobiliario del paciente, a eso llamamos superficie, gente. Y todo lo que está relacionado a salpicaduras de sangre, por ejemplo, alrededor del paciente. Cuando estas son visibles, se empezará por derramar desinfectante sobre esta superficie. Luego se retirará la mezcla de sangre y desinfectante, ¿sí? Primeramente, entonces, sumergir lo que es el producto químico, ablandar todo eso, lo visible y luego retirar, ¿sí? Entonces, desinfección por flotación se emplea de esa manera, ¿sí? Y aquí nos da un ejemplo de una desinfección por flotación de superficie, ¿sí? El hipoclorito de sodio, por ejemplo, es un desinfectante más indicado y el que comúnmente es utilizado en los hospitales. Siempre eso vamos a verlo, hasta para limpiar las paredes, los pisos, los azulejos, las camas del paciente, las mesitas. Siempre vamos a encontrar en un hospital está el hipoclorito de sodio, ¿sí? Si se usa alcohol, hay que frotar la superficie varias veces porque el producto se evapora, dice, ¿sí? Necesitamos utilizarlo a más cantidad si utilizamos el alcohol. También se utiliza para el mobiliario del paciente, ¿sí? Eso es lo que comúnmente vamos a encontrar en el hospital. ¿Por qué? Porque es lo más, generalmente es lo más económico y también lo más útil. Vemos que hay mucha eficacia en cuanto a este producto químico y también hay más facilidad de conseguir, ¿verdad? De parte del ministerio mismo y vemos que comúnmente se puede comprar, ¿verdad? Y es accesible, ¿sí? Pero siempre hay que emplear guantes cuando vamos a desinfectar una área, ¿sí? ¿Por qué motivo hay que emplear guantes? Primeramente porque el producto químico es tóxico. Segundo, también para evitar la contaminación con nuestras manos, ¿sí?
nosotros tenemos que cuidarnos y tenemos que entonces hay que utilizar guantes para cuidar de nuestras manos, ¿sí? Nuestras manos tienen que estar limpias en todo momento, ¿sí? Y en el caso que evitar también lo que es la contaminación cruzada, cuando vamos a desinfectar una unidad con otra, utilizar diferentes paños, no el mismo por todas las unidades y lavarse las manos en todo momento, ¿sí? No olvidemos lavarnos las manos antes y después de cualquier procedimiento que vamos a realizar, ¿sí? Ahí nosotros nos vamos a sentir mucho más seguros cuando nos lavamos las manos. Esto es relacionado a la desinfección, ¿sí? Y esterilización, lo que comúnmente utilizamos en los hospitales. ¿Tienen alguna pregunta o algo que acatar relacionado al tema? De mi parte, nada, profe. Yo necesito que pongan su presencia durante estas 2 horitas que nos toca lo que es nuestra clase. Tienen tiempo hasta las 8 de marcar en la plataforma. Profe, y todo es ¿Cómo? Vos sabés que yo todo siempre lo que participo en la estamos clase, pero nunca desarrollando marco. ahora también tiene. Te escucho. Todo lo que estamos desarrollando ahora también tiene que ver con la asepsia, que es sobre el trabajo práctico que Sí, el tenemos que trabajo práctico. realizar, ¿verdad, profe? Así mismo. Necesito que Y todo investiguen a esto lo que fondo, estamos ¿sí? haciendo es parte de la asepsia en general. Y todo, es profundísimo ese tema. Entonces necesito que ustedes se enfoquen así, donde les parezca mejor